Magistrado en retiro del Poder Judicial del Estado de Campeche, Juan Antonio Renedo Dorantes. Licenciado en Derecho por la Universidad del Sudeste, actualmente Universidad Autónoma de Campeche. En el ámbito judicial fue secretario de Sala Civil y juez de primera instancia del ramo penal de 1964 a 1973. De 1990 a 1996 fue magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado de Campeche. Magistrado numerario de la Sala Administrativa Electoral, ahora Sala Contencioso Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Catedrático de tiempo completo desde el año de 1968 y decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Campeche. En la actualidad, se desempeña como presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos en una entrega más de esta serie de entrevistas que la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia hace con motivo del Día del Juzgador y la Juzgadora Mexicanas, donde entregamos el premio AMIG 2020 y 2021 a diversas personas que han dedicado su vida a la impartición de justicia. Y para nosotros es de verdad muy grato tener este día al señor magistrado en retiro, Juan Antonio Renedo Dorantes. Y les digo que me da mucho gusto porque además de ser un destacado impartidor de justicia, es amigo desde hace muchos años, no solo de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, sino de un servidor en lo personal, cuando él siendo magistrado ya de muchos años en la materia electoral, yo era secretario de estudio y cuenta en la Sala Superior del Tribunal Electoral. Ahí lo conocí y sin duda, magistrado, de alguna manera usted fue un ejemplo vivo para incursionar ya de lleno en el servicio de la justicia. Pues sin más, agradecemos de verdad, magistrado, haya aceptado esta entrevista que tiene como finalidad que a las personas que siguen nuestras redes sociales en la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia puedan conocer por qué a las personas galardonadas sus pares les han condecorado de esa manera. Verán ustedes las trayectorias de vida, la lucidez del pensamiento de las personas que han sido galardonadas en estos años que he referido. Señor magistrado, quisiera empezar esta entrevista preguntándole, al inicio de su carrera, usted pues lleva muchos años en la función judicial, también estuvo en la función administrativa, específicamente enfocado en temas de derechos de la infancia y pues una amplia trayectoria en la academia. ¿Cómo le hizo, magistrado, para compatibilizar estas vocaciones? Porque es una vocación por la judicatura y es una vocación por la academia. ¿Qué retos se enfrentó en ese momento en la disyuntiva personal de o me dedico a esta actividad o me dedico a esta otra actividad? Muchas gracias. Agradezco sus palabras. Buenas tardes a todos. Les saludo con mucho respeto y alta estima, señor magistrado, y por la oportunidad que se me concede para externar mi opinión como galardonado del Premio AMIG 2020 en los festejos del Día del Juzgador y de la Juzgadora Mexicanos, celebrado el pasado 6 de marzo de la presente anualidad. Saludo que hago extensivo a todas las magistraturas integrantes de la MIC, en particular del señor magistrado Miguel Ángel Chu López, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Campeche y sus pares, integrantes del Pleno de ese Poder Judicial, por haberme propuesto como candidato para obtener dicho premio. Con respecto a su pregunta, como magistrado en retiro, considero que los retos en las áreas de oportunidad de las y los impartidores de justicia se cifran en la práctica y en su actualización permanente. Esto derivado de las adecuaciones de la normatividad, tránsito que se apresuró en nuestro país en las 2 últimas décadas con miras a dar fortaleza a nuestras instituciones y procedimientos. Reformas
que han impactado diversas leyes en la ruta hacia la consolidación de una justicia cotidiana y accesible a la sociedad, así como a la constitución y construcción de un Estado más equitativo y seguro, donde se respete y garantice los derechos humanos de todas las personas, en armonía con nuestra Carta Fundamental, en los tratados internacionales en los que el Estado mexicano es parte. Otra oportunidad para las y los juzgadores se centra en la altísima responsabilidad de descifrar en cada controversia qué es lo justo, a quién le asiste el derecho y convencer de ello a ambos justiciables con los argumentos vertidos en la resolución que se dicte al efecto. Durante el año 2020 y en estos meses de 2021, derivado de la pandemia del COVID-19, las y los impartidores de justicia enfrentaron retos y desafíos que los obligó a reinventarse y a migrar a entornos digitales, adecuando sus funciones a la nueva normalidad ante la emergencia sanitaria. Ante ello, actualmente es necesaria una impartición de justicia electrónica de vanguardia, reformular la forma de capacitación de los juzgadores, los procesos jurídicos y la cultura organizacional, más porque la contingencia sanitaria continúa y ha impuesto una nueva realidad social que obliga a los poderes judiciales federal y estatales a asegurar que la justicia sea más cercana e incluyente para todas las personas. Muy bien, magistrado. Muchas gracias. Pues de verdad pone usted sobre la mesa una serie de retos que en este momento enfrenta la práctica digamos, como impartidores de justicia. La verdad es que la pandemia nos ha venido a sacudir no solo en el tema de salud, sino en lo social y en la sororidad que hay que tener para reinventarnos como servidores públicos. Señor magistrado, usted, pues mire, empezó hace más de 50 años en la función judicial. Y sin duda le ha tocado vivir muy buenas épocas, pero también épocas difíciles. ¿Cuál es su contribución en su práctica profesional para la autonomía e independencia judicial? Soy un convencido de la profesionalización judicial. Por eso me correspondió dar la bienvenida a los exámenes de oposición en la Judicatura Estatal Campechana, pues considero que son la mejor apuesta para escalar en los diferentes cargos. En estos tipos de evaluaciones, sus procesos adecuados y transparentes garantizan la igualdad de las y los participantes, sin favoritismos en su designación, para contar así con servidores judiciales idóneos e íntegros en su desempeño, lo cual contribuye a su independencia. Igualmente, considero que las leyes que se promulguen garanticen la inamovilidad de los impartidores de justicia durante el tiempo que corresponda a su encargo, a fin de que puedan ejercer su función sin injerencia de ningún otro poder, que al resolver los conflictos de las partes sean objetivos, tenga cada uno lo que le corresponda con apego a las leyes vigentes y los procedimientos previamente establecidos, respetando sus derechos fundamentales, pues esto conlleva a mantener la paz social y a fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones de impartición de justicia. Claro, magistrado. Y bueno, pues esta es una precondición, desde luego, para poder prestar el servicio. Hoy día, y así lo han dado cuenta no solo la academia y los medios en México, sino también ya organismos internacionales, la independencia y la autonomía judiciales en México es necesario fortalecerlos para que podamos vivir un estado auténtico de derecho.
En ese sentido, magistrado, déjeme preguntarle también a propósito de su vasta experiencia, porque si bien en la actualidad usted es el ombudsperson del estado de Campeche, pues nunca ha dejado de estar cercano a la función judicial. ¿Cuáles son las tareas que tiene la impartición de justicia para los años por venir? Ya nos habló de sus retos, ahora compártanos quizás su visión sobre algunas tareas que en los años por venir estamos por realizar en la justicia. Considero que serán siempre la capacitación y actualización en los temas jurisdiccionales, porque es importante señalar que los conflictos actuales demandan soluciones vanguardistas. También fomentar y fortalecer los principios y valores éticos que rigen al servidor público, porque como impartidores de justicias deben ser personas íntegras e incorruptibles. Consolidar la justicia digital con el propósito de hacer realidad el mandato constitucional de acceso a una justicia pronta y expedita. Es fundamental, como se pudo apreciar en el año 2020, que permitió a los integrantes de la judicatura refrendar su compromiso de impartir justicia, con especial acento en la modernidad, la profesionalización y principalmente el humanismo, pues el servicio de justicia, mediante las nuevas tecnologías, debe constituir ahora una de las tareas centrales de los poderes judiciales. De igual forma, la defensa de los grupos en situación de vulnerabilidad, la igualdad de género, la paridad y la inclusión que requieren de la formación y profesionalización de los operadores jurisdiccionales y de la consolidación de una cultura libre de violencia de género. Además, es importante continuar avanzando en materia laboral sobre los pilares de la justicia social y el Estado de Derecho. Hay que seguir generando acciones, medidas y disposiciones que permitan ser ese poder público en el que las justiciables y los justiciables puedan confiar para salvaguardar sus derechos, proteger sus libertades, hacer justicia y preservar la democracia. Las nuevas tecnologías dan oportunidad al desarrollo de acciones y medidas para facilitar el trabajo judicial, pues permite la consulta en línea del estatus de los expedientes por parte de ministerios públicos, defensores públicos y litigantes, además de poder presentar promociones y o demandas por ese medio, evitando desplazarse hasta el juzgado, exponiendo su salud en estos tiempos de pandemia, los cuales también pueden contribuir a reducir los espacios para la corrupción en los trámites judiciales. Es correcto. Fíjese que usted toca una serie de tareas que sin duda marcan agenda en lo que serán los años por venir, pues no, en todos los poderes judiciales, no solo el federal, sino de las entidades federativas, pero también para los tribunales administrativos. Hoy son tiempos de renovación y replanteamiento del servicio de la justicia, porque ciertamente, y usted lo comprenderá muy bien, magistrado, necesitamos mayor confianza de la ciudadanía para desarrollar no solo mejor la función, sino desenvolver con mucho mejores alcances el Estado de Derecho al que aspiramos en que se viva y en donde tengamos un mejor lugar para vivir. Déjeme retomar, magistrado, algunos aspectos de su trayectoria. Ya hacía la indicación, hace más de 50 años que entró usted al servicio de la justicia como secretario en una sala civil, fue juez penal, luego magistrado, presidente del Tribunal Electoral y de la sala administrativa también. ¿Recuerda usted o menciónenos, por favor, magistrado, algún momento que haya definido su vida como impartidor de justicia?
creo que todos los que nos dedicamos a esto, hay algo que siempre nos marca. ¿Podría compartirnos algo de su experiencia personal en ese sentido? Con mucho gusto. Fueron diferentes momentos, pues después de ser secretario de la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Campeche, me nombraron juez de primera instancia del ramo penal del primer distrito judicial del Estado y posteriormente resulté electo en el Congreso del Estado como magistrado numerario de la Sala Administrativa Electoral del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Campeche, pues estaba consciente que con el privilegio de asumir esos cargos, la enorme responsabilidad adquirida por la trascendencia y el impacto que podían tener mis decisiones en los casos que se me sometieran a mi consideración. Esos momentos considero que fueron cruciales en mi vida profesional, no solo por tener que juzgar a mis semejantes que habían cometido hechos delictuosos, sino también porque como magistrado de la Sala Administrativa Electoral, que estaba entonces incorporada al Poder Judicial del Estado, me tocó conocer de 9 procesos electorales, fungiendo en 3 de ellos como presidente de la sala, correspondiéndome el alto honor de entregar la constancia de mayoría y de gobernador electo a cada uno de los 3 candidatos que ocuparon el cargo de titular del Poder Ejecutivo del Estado de Campeche. Considero que fueron momentos y etapas de mi vida profesional que me definieron como impartidor de justicia al impulsarme día a día a cumplir con las tareas de dirimir disputas, instruir procesos, hacer valer las leyes vigentes, la Constitución, respetando siempre los derechos fundamentales de las personas y en general hacer valer de mi entidad el Estado de Derecho, correspondiendo así al compromiso profesional adquirido. Gracias, magistrado. Fíjese que nos recuerda usted de manera muy, muy puntual la relevancia que tiene la impartición de justicia, ya no solo en la resolución de disputas entre personas, digamos, entre personas físicas o entre conflictos por temas civiles, penales, sino su experiencia cruza por decisiones del ejercicio del poder. Un órgano judicial, porque el tribunal o la sala administrativa y electoral estaba efectivamente incorporada al Poder Judicial del Estado, revisando la validez de la elección y la legitimidad, por supuesto, de los demás órganos del Estado de Campeche. Digamos, un modelo sumamente relevante y un modelo que desde mi punto de vista, ha probado sus bondades y que creo que deberíamos seguirlos cuidando y conservando. Ya nos ha hablado usted de muchos de los retos, de las tareas. ¿Cuál cree usted, señor magistrado, que es el contexto actual de los poderes judiciales y cómo desde ahí se pueden desarrollar digamos, los proyectos de vida como profesionales de aquellos que deciden dar su vida a la impartición de justicia? El Poder Judicial se ha esforzado siempre en demostrar su independencia y objetividad al momento de designar a las y los juzgadores y estos al emitir sus acuerdos y resoluciones. Pero todavía es difícil eliminar de la conciencia ciudadana la idea de dependencia e intromisión del gobierno en turno. Para que los profesionales se desarrollen dentro de la impartición de justicia, considero que tienen que demostrar con sus acciones que son imparciales y objetivos, que no se dejan influenciar por agentes externos ni prejuicios internos. La pandemia del COVID-19
y las medidas sanitarias implementadas por las autoridades fueron retos que impactaron en sus actividades a los poderes judicial, federal y estatales, pero afortunadamente se adoptaron fórmulas novedosas y creativas que les permitieron continuar prestando la función esencial y hacerlo de manera eficaz, más cercana, con una gran sensibilidad social y humana. De ahí que los profesionistas puedan continuar desarrollándose al buscar en la justicia alternativas para estar cerca de las personas, comprometido con los principios y los valores de la Constitución y sobre todo con enfoque de derechos humanos. Magistrado, fíjese que usted, digamos, en este tema de cómo consolidar estas trayectorias profesionales, le está poniendo sobre la mesa una serie de retos a aquellos jóvenes, a aquellas jóvenes que se están incorporando a algún órgano impartidor de justicia. Es un contexto bien complicado en el que actualmente vivimos, pero también usted ya pone sobre la mesa algunas cualidades inherentes a las personas, algunas características que deben tener los órganos jurisdiccionales para poder desarrollar esta vocación por el servicio de la justicia. Al inicio de su carrera, que recordemos es otro contexto, ¿qué retos se enfrentó usted, señor magistrado, para consolidar esa carrera judicial de la que hace unos minutos hablábamos, que hoy tienen estos jóvenes? ¿Usted cómo la vivió hace más de 50 años? Bueno, pues creo que como muchos lo han hecho, mi reto personal que enfrenté al principio fueron estudiar y trabajar simultáneamente, actualizándome para aumentar mis conocimientos, fortaleciendo mi formación para ir generando un perfil idóneo, actuando siempre con ética y vocación de servicio en los diferentes cargos que desempeñé. Oiga, magistrado, y en ese sentido, por lo que reviso, no, nunca ha dejado de dar clases. Al contrario, su vida la ha combinado muy bien entre la función judicial o el servicio público y la docencia en su alma mater predominantemente. ¿Por qué es importante, magistrado, ya no solo como juzgador o como servidor público, sino como persona? ¿Por qué es tan importante realizar actividades docentes? Bueno, quiero aclarar primero que hace 55 años que soy maestro de la Facultad de Derecho Alberto Troa Urbina de la Universidad Autónoma de Campeche. Sí considero que tiene suma importancia porque el impartidor de justicia como docente aprovecha los cursos de capacitación que se ponen a su disposición para mejorar su enseñanza en las aulas, redundando ello positivamente en su formación profesional, porque al estar actualizado, aplica su saber en la práctica, máxime si tiene relación con la materia del cargo que desempeña. Igualmente, a través de la docencia y mezclando la teoría con la práctica, se puede contribuir de mejor manera a la transmisión de conocimientos y saberes a las generaciones de estudiantes para fortalecer su bagaje profesional. Claro, y además yo creo que la academia se nutre del prestigio de juzgadores como usted y la justicia se nutre y digamos, se logra prestigio cuando personas académicas también dedican su vida a la impartición de justicia. Y en ese sentido, magistrado, viene la siguiente pregunta. Compártanos usted o recuérdenos usted algún caso que le haya marcado su vida profesional por su complejidad, por su peculiaridad. Puede ser un caso, puede ser una anécdota vivida a lo largo de estos años. No sé, díganos usted, magistrado, algo que le hubiera
que lo recuerde, y siempre que digan, oye, magistrado Juan Antonio Renedo Dorantes, cuéntanos una anécdota de esas que valen la pena y que pues transmiten no solo conocimiento, sino templanza, sabiduría, excelencia al momento de impartir justicia. Dentro de la impartición de justicia, son muchos los casos complejos y peculiares que se tienen que afrontar y resolver, pero a su vez resultan positivos, ya que obligan al juzgador a investigar, a estudiar más para poder resolver adecuadamente los conflictos planteados. La transición de los nuevos esquemas procesales orales en las materias penal, familiar, mercantil y ahora laboral, dada su peculiaridad, fue necesario establecer una comunicación constante con el foro para dar a conocer los nuevos actos procesales y las modalidades de justicia. También, al tener que adecuar infraestructura, perfiles, la profesionalización y capacitación de los operadores, los sistemas de gestión, permitiendo con ello celeridad a los procesos y el mayor respeto a los derechos humanos de quienes se encuentran inmersos en esos litigios. Siempre aproveché en clase, como maestro, platicar con mis alumnos de los casos, sin decir nombres ni juzgados, para que tuvieran, por decirlo así, tips que no se estudian en los libros, sino que eso lo da la experiencia en la práctica. Desafortunadamente, cuando salimos de la universidad, de las facultades, tenemos todavía una venda en los ojos y ese esfuerzo propio, desenvolverse para poder salir adelante. Sí, sin duda, la vida y la vida en los tribunales es una enseñanza. Ciertamente, yo creo que como el libre ejercicio de la profesión tiene sus bondades, pero uno que se dedica a la judicatura le encuentra el placer por el servicio, digamos, el emitir sentencias que mejoren o que cambien para bien la vida de las personas, creo que es algo que es la retribución máxima que uno puede tener, no solo como juez o como jueza, sino como ser humano, ¿no? Porque es trasladar al servicio público eso que tiene uno en su ser, en su entraña, de buena persona como usted, señor magistrado. Oiga, y en ese sentido, pues lo que acabo de decir, yo lo entiendo desde la perspectiva de que la función judicial, la función de impartir justicia, tiene una relevancia importantísima en las sociedades. ¿Por qué estima usted o por qué es relevante, señor magistrado, el tipo de justicia especializada que a lo largo de su vida usted ha impartido? Es decir, ¿por qué la sociedad mexicana debe, digamos, estar muy consciente que esa función es muy relevante para tener paz y tranquilidad social? Bien, antes de contestar esta pregunta, estaba recordando una anécdota de una persona que me encontré en la calle. Me saludó con mucho afecto. Me preguntó, ¿se acuerda usted de mí? Vio en mi cara que no. Y me quedé asombrado cuando me dijo, usted me sentenció cuando era juez. Y me dijo, pero usted me trató siempre muy bien y nunca lo voy a olvidar. Y eso no es común que No, se le diga a un juez. Son anécdotas que guardo yo en mi corazón y en mi mente, porque siempre, tanto como juez, como magistrado y ahorita como presidente de la Comisión de Derechos Humanos, las puertas de mi cubículo están abiertas para atender a todas las personas que necesiten de una orientación, de un servicio, de solucionar algún problema. Ahora, con respecto a su pregunta, la actuación
que un buen impartidor de justicia es relevante, pues con sus actos contribuye a generar un ambiente de estabilidad y equilibrio social al ofrecer certeza y seguridad jurídica con sus actos y resoluciones, ayudando eficazmente a mantener la paz y la tranquilidad del colectivo social. Pues menuda actividad, nada más ni nada menos, señor magistrado, que en la función judicial está depositada en última instancia esa paz y tranquilidad social. Es decir, yo creo que de esa relevancia debe concebir nuestra sociedad mexicana la tarea que hacen sus jueces, sus juezas. Sin ellos es inviable un estado donde haya paz, seguridad y donde, insisto, puedan desarrollarse los planes de vida de cualquier persona. No obstante, y con esta pregunta me gustaría terminar este encuentro, señor magistrado, sin duda, dentro de los retos que la justicia tiene, es esa confianza ciudadana, pero también en la autocrítica quizá, siempre hay caminos para mejorar. ¿Usted considera que en la impartición de justicia tenemos deuda con los grupos más vulnerables de nuestro país? En el entendido que hay que reconocer que es un país con muchas desigualdades. Categóricamente afirmo que sí, estamos en débito con las minorías, una deuda histórica que permeó en la impartición de justicia, pues en el devenir hemos sido testigos de matices de desigualdad y discriminación con los grupos socialmente vulnerables. Fue necesaria la presión internacional para que en México se reconociera esa vulnerabilidad y se visibilizara a esos grupos, juzgándolos con perspectiva de género, en forma inclusiva, aunque todavía no se ha podido eliminar del todo los estereotipos culturales arraigados en algunos juzgadores. Considero que se debe dar solución a las necesidades sociales con énfasis particular en las problemáticas que aquejan a grupos o sectores altamente discriminados y excluidos. También ejercer el derecho en favor de estos sectores en uso proactivo y garantista de sus potestades, así como ajustar su marco institucional al interior y al exterior en el pleno respeto a los derechos humanos. Considero, por último, que hay que actuar de manera firme y decisiva para reducir la brecha de desigualdad y discriminación de género, en el reconocimiento y la protección de la diversidad, en el combate contra la discriminación y la construcción de una igualdad sustantiva entre las personas con independencia del género, libres de prejuicios, estereotipos y violencia por los que son y serán. Señor magistrado Juan Antonio Renedo Dorantes, de verdad ha sido un placer para mí poderlo entrevistar, que nos haya compartido usted esas experiencias personales, pero sobre todo esa visión de futuro que desde la impartición de justicia y a propósito de la experiencia de tantos años, usted sigue aportando. La Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, la CONATRIP, sin duda tuvo un gran acierto, señor magistrado, en proponerlo a usted para ser galardonado con el premio AMIG 2020, porque, como ustedes han visto, el señor magistrado no solo tiene una lucidez importantísima y una claridad de ideas sobre lo que es la función judicial, sino también, y esto creo que es muy relevante, nos ha transmitido durante esta entrevista los principios con los que él ha conducido su gestión como impartidor de justicia
y son los que aconseja deben seguir las y los impartidores de justicia en la actualidad, pero también las personas que han decidido por vocación incorporarse a algún órgano impartidor de justicia. Señor magistrado, le estamos muy agradecidos y a ustedes, a nuestro auditorio que nos tiene en la generosidad de seguirnos, les agradecemos muchísimo el habernos acompañado en esta entrevista al señor magistrado Juan Antonio Renedo Dorantes. Muchísimas gracias, señor magistrado. Gracias, es un honor para mí haber compartido con ustedes mis experiencias. Se los agradezco de antemano, que Dios los bendiga. De corazón se lo agradecemos, magistrado. Cuídese mucho.